y honra a su nombre. Ahora, Padre amado, pedimos que a través de esta palabra usted sea ministrando, obrando, Padre, cambiando, restaurando de una manera poderosa, amado Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a Hechos capítulo 6. Y vamos a leer a partir del verso 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Qué bonito que cuando el pueblo de Dios trabaja en unidad, con un propósito. Y saben que el tema es la continuación de lo que estudiamos el jueves. Y yo le dije a los hermanos, mi tema está para varias semanas, así que prepárense. Quiero repasar así rapidito de lo que hablamos el jueves. Cuando hablamos del discernimiento de la autoridad espiritual, hablamos sobre la naturaleza de ello. Hablamos de las señales de la autoridad espiritual en una persona. Hablamos también que muchos de nosotros tenemos autoridad. Bueno, la iglesia tiene una autoridad, pero cuando yo me refiero a la autoridad espiritual es que a veces algunos de nosotros fuimos llamados en diferentes niveles de autoridad, pero también en diferentes áreas. Amén. Y yo les daba el ejemplo, que aunque Dios nos ha llamado, ¿verdad?, como pastores, yo no puedo ir a la congregación de mi hermano allá en Sausú o a unas cuadras de aquí, porque ellos fueron asignados en ese ministerio y nosotros fuimos asignados en esta casa. Entonces nosotros, aunque tengamos la autoridad espiritual a nivel pastoral, no significa que yo voy a ir a estar en los asuntos de otro ministerio. ¿Sí me entienden? Doy simplemente como ejemplo eso, sobre la autoridad espiritual, los diferentes niveles y las diferentes áreas. Ahora, entendemos, hermanos, que cuando hay autoridad espiritual, hay una conexión con Dios a través de la palabra. Y aquellos que están en esa autoridad espiritual, dice, vemos en el ejemplo del apóstol Pedro, donde decía, ¿verdad?, que hasta se ha hecho un corito, ¿verdad? Dice, no eran la sombra ni tampoco Pedro. Amén. Entonces, donde quiera que nosotros vamos, llevamos la autoridad, y esa autoridad es reconocida en el cielo, es reconocida en lo sobrenatural. Pero a veces hay una autoridad que nosotros como humanos, en lo natural, en lo físico, así como ustedes y yo nos estamos mirando, nos podemos ver. No hay nada de sobrenatural en eso, nos podemos visualizar, nos podemos ver. Amén. Pero toda fuente de autoridad necesita que ser de parte de Dios en nuestras vidas como iglesia, como hijos de Dios. Ahora, las señales de que una persona tiene autoridad en algún rango, en algún nivel o en alguna área, les di el ejemplo del apóstol Pablo. Y le habla a la iglesia y le dice, ustedes son el sello de mi llamamiento. Cuando Dios te llama en alguna área, tú tienes autoridad para trabajar en esa área y a ese nivel. Amén. Y es por eso que entre el cuerpo de Cristo, es por eso que en el tiempo pasado, no pasa hoy. Yo sé que aquellos que han estado ya por años con nosotros pueden entender lo que les voy a explicar. Y no es ahora, eso es muchos años atrás, o sea que usted no es parte de eso, ¿verdad que no? Donde un ministerio se metía en los asuntos de otro ministerio. Amén. No es ahora.
Amén. Porque usted ahora ha escalado a otro nivel donde usted, si ve una falla, usted intercede, usted clama, usted ayuna, usted habla en privado con la persona. Si usted, ¿verdad?, tiene esa confianza con la persona para hablarlo sin faltarle el respeto. Amén. Siempre necesitamos nosotros como hijos e hijas de Dios de manejar, por decirlo, la corrección. Dice que al anciano lo hagamos como a quién, al joven como a quién, al niño como a quién. Consideremos a la persona. Y siempre que nosotros vamos a expresar una palabra para edificar a nuestro prójimo, tiene que ser desde una perspectiva de edificación. Amén. No para tumbar, no para dañarle. Porque yo tenía un concepto que observaba y me dolía mi corazón desde que me entregué. No estoy hablando a ustedes, hermanos, porque ustedes ya han sido cambiados. Hay esa transformación, a esa madurez. Pero desde que yo me convertí, yo recuerdo cuando habían personas que estaban trabajando y se esforzaban, y aunque a veces se sentían débiles y a veces no sabían cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, pero estaban ahí, querían aprender, querían servir. Pero de repente venían otras personas y le decían todos sus errores, todas sus faltas. Pero aquí no sucede eso. Ni en esta congregación ahorita, ¿verdad que no? Aquí se edifican, aquí se apoyan. Entonces, cuando una persona tiene el discernimiento o vive en esa autoridad espiritual, esa persona tiene primero a Dios como su suprema autoridad, porque Él es el que nos ha llamado al supremo llamamiento. Ahora, entre todo eso también nosotros podemos ver y discernir que si una persona está en autoridad, se le ha delegado una responsabilidad. Eso quiere decir que esa persona, antes de tomar cualquier decisión opuesta a lo que el ministerio cree, o las bases de la doctrina bíblica de la congregación, si la persona se va en contra, esa persona no está sujeto o sujeta a la autoridad. ¿Sí me entienden? Una de las cosas, por ejemplo, en una ocasión, mi esposo le decía varias veces a la congregación, venía una hermana y se congregaba con su velo al momento de ella entrar a la presencia del tiempo de la adoración. Mi esposo siempre les decía, ustedes no le critiquen. Si para ella eso es su sentir, déjela con esa libertad de expresión así. Mientras que ella no esté dañando, ofendiendo a la gente, y lo cual nunca lo miramos, simplemente ella venía así y el tiempo de adoración y se pone su velo. Si ella fue adoctrinada de esa manera y ella se sentía que entraba a la presencia de Dios, pues eso es de ella y Dios. Amén. Y a eso me refiero, hermanos, que a veces nosotros manejamos la autoridad incorrectamente, como en cierta ocasión, a veces o ocasiones, por decirlo así, venían las personas y se paraban, pero les digo nuevamente, no es aquí. Amén. Hubo una persona que me contó su historia de lo que ella pasó, y dice que ella llegó a una iglesia y el ujiero, servidor o servidora, en vez de darle el saludo de bienvenida, le dice, hermanita, para la otra que usted venga con falda, por favor. Dice que ella no volvió más. ¿Sí? Tenemos autoridad, pero a veces no la manejamos correctamente. Nosotros no estamos aquí para cambiar a la gente. Es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Él está obrando nuestras vidas. Amén. No, cuando una persona lo hace desde la perspectiva o desde la fase o desde la relación de querer cambiar al ser humano, hermanos, no nos metamos en el papel de jueces,
Dejemos que el Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas. Amén. ¿No se acuerda cómo empezó usted? ¿Y cuál es la evidencia del fruto externo de esa autoridad puesta en su vida y en la mía? Que nosotros, hermanos, somos participantes de la edificación del cuerpo de Cristo. Y la palabra no se manipula a nuestra manera. Hay autoridad puesta por Dios en nuestras vidas, pero hay que hacerlo sabiamente, respetando, dejando que Dios obre en los corazones. Amén. Una de las cosas que, por ejemplo, si usted es maestro, predicador, y de repente empieza a meter doctrina contraria a la que está aquí, se equivocó de congregación. Amén. Entonces, eso quiere decir que en la persona, y le digo nuevamente, no es que usted lo esté practicando, le estoy dando la definición de lo que se puede mover en este ámbito, en esta área de lo que estoy hablando sobre la autoridad espiritual y discerniendo. Hace muchos años, cuando todavía no éramos pastores, a nosotros se nos enseñó que hasta tener un televisor en la casa era pecado. Que no podían los niños sostener un balón de fútbol para jugar. ¿Sí? Y a veces nosotros venimos con extremidad, esas extremas cosas, relaciones hacia las raíces a donde nosotros nos congregamos o donde nosotros nos adoctrinaron. Amén. Ahora, eso no quiere decir que me voy a ir hasta el otro extremo. Amén. Cada uno de nosotros tiene una relación con Dios y esa autoridad espiritual también me ayuda para hacer los cambios en mi vida. Amén. Y no los estoy regañando, hermano, los estoy definiendo porque los miro con cara de tristeza. Les estoy explicando, es una enseñanza. Cuando nosotros, hermanos, no ejercemos la autoridad espiritual que ha sido delegada en nuestras vidas correctamente, saludable, considerando a la persona a la cual tú quieres, ¿verdad? Liderar, guiar, aconsejar, enseñar, etcétera. Y cuando nosotros no lo hacemos correcto, es como cuando una persona está abortando a los hijos espirituales. O cuando ves, yo no sabía, hermanos, yo realmente ni las mascotas, ni las plantas, ni las flores, yo no sabía nada de eso. Yo prefería un dibujito de un pajarito. Yo no quería el pajarito en la casa, yo quería unas flores artificiales. Yo no quería estar recordando de regarlas, pero con el tiempo fui aprendiendo. Y una de las cosas que aprendí, hermanos, cuando a mis hijos les comprábamos mascotas, que a los pescados cuando les das demasiada comida se mueren. De verdad. Y una vez tuvieron un conejito y solamente lo tenían en la jaulita y nunca le tomaban atención. Sí le daban de comer y la agua, pero no le daban cierta atención. Se murió de tristeza porque lo separaron del otro conejito. ¿Sí? Y a veces nosotros en el rebaño, en el cuerpo de Cristo, queremos darle carne a un bebé cuando aún está tomando el biberón, la pacha, la leche, como le quieran decir. Amén. Queremos regarlos. Yo a veces he matado plantas por no haberlas regado correctamente. ¿Sí? A veces dañamos, lastimamos en vez de edificar. Entonces, cuando yo les hablaba el jueves sobre el ejemplo del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, yo les indicaba que aunque este varón fue llamado, el apóstol Pedro fue llamado, y en la primera predicación se dice que más de 3,000 personas se convirtieron. Pero después, cuando viene el apóstol Pablo, le habla a su vida y le dice: andas haciendo las cosas incorrectas. ¿Por qué?
porque él andaba haciendo disensiones entre los hermanos y el pueblo de Dios. Amén. ¿A qué me refiero? Que cuando Pedro andaba con los judíos que se habían convertido a Cristo, dice la Escritura que como que él menospreciaba a los gentiles. Amén. Y de la manera que habían sido, por decir, los cristianos, los que eran gentiles se convirtieron a Cristo, y los judíos que se convirtieron a Cristo querían traer a los gentiles que se habían convertido a Cristo a cumplir las mismas leyes que los judíos. ¿Sí me están entendiendo? Y a veces nosotros ya tenemos un poquito más de conocimiento, sabemos abrir los libros de la Biblia. Amén. Tal vez no practicarla, pero sabemos abrir los libros de la Biblia. Aquellos que me entienden, aquellos que tenemos muchos años, tal vez sepas los versículos, los libros, los capítulos, pero aún no has madurado para llevarlo a cabo por práctica. Entonces así estaban, entre ellos haciendo disensiones en el cuerpo de Cristo, cuando Dios nos llama a edificarlo, a sanarlo, a restaurarlo. En esta congregación, no sé si usted sepa, pero nosotros siempre hemos dicho, quien sea que Dios traiga a esta casa, si ya viene dañado, por favor usted no lo dañe más. Si Dios lo trae aquí es porque Dios quiere sanarlo. Si aquella persona está como arisco o arisca, porque se siente que le han dañado, le han ofendido, le han dado la espalda, no seamos nosotros de esa misma clase de personas. Cuando alguien te ha dado una palabra, te ha dado una confianza, por favor que nosotros no seamos quien rompe esa confianza y estemos hablando uno de otros a sus espaldas. Amén. Si tenemos autoridad y gloria a Dios, podemos orar por los enfermos, podemos reprender los demonios, pero a veces no podemos sujetar esta boquita y cerrar los oídos a lo que no debemos estar escuchando. Amén. Nosotros que podemos discernir la autoridad espiritual en otros, vengamos a la palabra y examinemos esa autoridad en nuestra vida. Porque también el jueves les estuve hablando del rey David y del rey Saúl. Ambos fueron ungidos. Ambos tenían al profeta que les hablaba Dios a través de él y les daba instrucciones. Amén. ¿A cuántos de aquí Dios le habla? Amén. Ahora, a través de estos dos ejemplos, vengamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Somos como el rey David o somos como el rey Saúl? A ambos recibieron esa unción. Amén. Están en un rango fuerte. Se les ha dado autoridad en cierta área, pero no todos manejaron la autoridad correctamente. Amén. Cuando Dios le hablaba al rey, por ejemplo, cuando Dios le habló al rey David, él se puso a cuentas con Dios. Y muchos de los salmos hablan de la expresión interna del corazón del rey David cuando él le fallaba a Dios. Amén. ¿Cuántos le fallamos aquí a Dios? Todos, hermanos. Y más los que estamos arriba, se los digo. Amén. Yo no sé si usted no lo quiere admitir, pero yo lo admito. Porque a veces, porque ya estamos en otro nivel, en otro rango, con autoridad, wow, se nos sube hasta acá y es cuando más pecamos que los demás. Amén. No hay muchos amén. Porque Dios nos ama, es que nos corrige. Y miren, hermanos, cuando expreso la diferencia entre estos dos reyes, cuando hablamos del rey Saúl,
en él se movió un espíritu de rebeldía, que cada vez que se le corregía, hacía lo opuesto. Cada vez que él era corregido, cada vez que él era llamado a esa intimidad con Dios, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía él? Desobedecía. Cuando Dios nos llama la atención y no nos corregimos, una y otra vez, ¿qué sucede? Se mueve un espíritu de rebelión en nuestras vidas. Es como ese hijo desobediente que le dices una y otra vez y otra vez: no te metas, no corras para esa dirección porque ahí hay un hueco y te vas a caer. Es lo primero que hace. ¿Sí? El rey Saúl tenía esa actitud. Los pastores, por ejemplo, o los líderes encargados, le dicen a un hermano, una hermana: por favor, esto y estas son las instrucciones. Y cuando ya le toca el tiempo que se le ha delegado, ni una de esas instrucciones se acuerda. Por conveniencia propia, dicen por ahí. Amén. Entonces, discernir la autoridad espiritual abarca muchas áreas, hermanos. Abarca mucho. Una evidencia de que hay autoridad espiritual alineada en la palabra de Dios es que hay obediencia, es que hay respeto y que estamos para edificar. El resultado de la autoridad también es el gozo y el florecer. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús cuando miró a la higuera estéril? ¿Qué le dijo? Le dijo: ay, qué bonita estás ahí, sin hacer nada, sin ningún fruto. Cuando habla del fruto, habla de lo que nosotros somos internamente. Y yo siempre escuchaba esas palabras tan suavecitas al oído en los sermones y en las predicaciones y en las enseñanzas, donde decían muchas personas, y a veces hasta uno mismo: es que Dios ve el corazón. Pero si hay un corazón cambiado, también hay actitudes transformadas, también hay cambios exteriores. Si yo digo que yo amo a mi hermano, pero no lo puedo ver, amén, si no lo puedo saludar, si no puedo orar por él, si no lo puedo bendecir, si no le puedo decir: hermano en Cristo, te amo, porque cuando lo ves sientes que como que la acidez hasta se está activando ahí fuerte. Amén. Cuando hay esa autoridad de Dios puesta en nuestras vidas, nosotros también tenemos que responder a la palabra de Dios. La autoridad de Dios y la autoridad en nuestras vidas, a veces luego nosotros queremos, por ejemplo, trabajar en alguna área y luego nos preguntamos: ¿por qué nadie hace caso aquí? ¿No que se ha preguntado eso? Las señales de que hay autoridad espiritual en nuestras vidas es que hay obediencia a las autoridades. Usted hable con mi esposo. Han habido veces que yo también estoy en desacuerdo, pero le digo: ok, está bien. Así crees tú que te está dirigiendo el Señor, está bien, dale. A veces él me pide consejo y yo le digo esto y esto, y a veces llegamos a un acuerdo o a veces a un desacuerdo, pero llegamos a conversarlo y dejamos que el Señor sea el que obre. ¿Sí me entiende? Una familia, un hogar, jamás van a tener la misma mentalidad, por decirlo así. Pero nosotros estamos aquí para ser moldeados al carácter de Cristo, no a mi carácter, no a su carácter. Así que hay obediencia a la autoridad y también hay el respaldo de parte de Dios, porque los cielos se abren. El respaldo de Dios está ahí cuando tú y yo manejamos la autoridad espiritual correctamente. Cuando yo les digo que si una persona
tiene el ministerio evangelista, y no necesariamente que me refiero en la área de la predicación, sino evangelista en cuestión a que gana almas y le siguen. Tal vez no tiene aún desarrollado el de discipularlos, porque no muchos quieren discipular. Amén. Porque discipular quiere decir que hay que orar por ellos, hay que estar al cuidado, hay que estar al pendiente, hay que darles enseñanza, hay que darles instrucción, hay que estarles llamando, hay que cuidarlos, etcétera, etcétera. Mas no muchos quieren. Nadie dice amén. Hay presencia y respaldo en la área que Dios te llama. Yo soy muy observadora. Tal vez a veces me ven callada, pero observadora. Y no se preocupen, no estoy juzgando, sino porque miro de parte de Dios un diseño, una identidad, un propósito. Y entonces le digo, Señor, ayúdanos a llevar a cabo esa función de enseñarles, de cuidarlos en las áreas, de dirigir su vida a ese propósito, a ese plan que tú tienes para ellos. Amén. Le dije en una ocasión a una hermana, usted va a cuidar a los niños pequeños. Dice que la primera vez que los cuidó estaba llorando. Y me dijo, pastora, ¿por qué me puso ahí? Y dice, yo pensé, preguntarle, pastora, ¿por qué me puso ahí? Después de haberlos cuidado, entendí una cosa. Me trajo a memoria el Espíritu Santo que yo había sido abandonada por mis padres. Y cuando yo miro a un niño llorar, yo lloro con ellos. ¿Sí? Entonces lo que Dios, y los niños me abrazaban. Dice, los niños me siguen, me abrazan donde quiera que me ven. Es que cuando Dios te llama a una asignación específica, a veces pensamos que nosotros estamos dando, en realidad estamos recibiendo de parte de Dios y una bendición grande donde Él viene restaurando, sanando, liberando y identificando, dejando que nosotros identifiquemos la área que aún necesita ese toque del Espíritu Santo. Algunos de nosotros tenemos el carácter fuerte y no diga yo, no se descubra. El carácter fuerte, donde parecemos limas, una con la otra, uno con el otro, pero aquí no hay de esos hermanos. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque en vez pero ¿saben qué? Que a veces aún esas cosas, esas situaciones son necesarias para que nosotros, no Dios, para que nosotros veamos esas áreas de nosotros. Pero si nosotros somos como el rey David, vamos a reconocer. Pero si nosotros somos como el rey Saúl, vamos a evadir y excusarnos. Y vamos a querer obedecer al hombre o dar un ejemplo X al hombre en vez de venir a Dios y decir, sí es verdad, esta área necesita un cambio. Amén. Así que cuando una persona tiene autoridad espiritual y hay en inglés se dicen como unas, no sé si se dice brecha, gap, between, una brecha, un espacio. Y ¿una qué? Es como por ejemplo, si el Espíritu Santo me conecta con Dios Padre, pero yo no tengo comunión con Dios Padre, entonces ¿cómo estoy esperando que el Espíritu Santo me conecte en el Espíritu con Él? ¿Sí? There's a gap, hay algo que no me permite tener esa conexión con Él porque estoy desconectada. ¿Sí? ¿Qué fue la señal? Para muchos el problema de no llevarse bien con los demás no son los demás, sino soy yo.
Usted no sabe cuánto me cuesta levantar esta mano. De verdad se lo digo, yo nomás hasta aquí y ya puedo, pero si yo le digo que yo he necesitado esos procesos en mi vida para que Dios haga lo que Él quiere hacer en mí. Si para muchos el problema de no llevarse bien con los demás, en realidad, hermanos, es por decirlo así, es la inhabilidad de llevarse bien con los demás porque tenemos problemas nosotros. El rey Saúl lo podemos ver desde esa área que él no podía obedecer a Dios porque él batallaba mucho con la inseguridad. Y él siempre se quería ver bien delante del hombre. De ello no. Amén. Quiere decir, hermanos, que quería agradar al hombre y quedar bien con el hombre, que eran quien los miraba. Entonces, detrás, a escondidas, él quería manejar las cosas a su manera. Ofrecía sacrificio cuando Dios no le pedía sacrificio. ¿Sí? Porque a veces queremos quedar bien con los demás, pero Dios está viendo la intención del corazón. Entonces, nosotros necesitamos aprender que si en lo natural y en lo físico no podemos honrar a Dios, ¿cómo lo vamos nosotros a honrar en lo espiritual? ¿No me entendió, verdad? ¿No me entendió? Si nosotros no podemos honrar a Dios con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestros frutos, ¿cómo es que le decimos a Dios que le amamos? Y no podemos honrar a través de la obediencia, a través del amor, a través del perdón, a través de la paciencia, templanza, benignidad. Dios prueba nuestros corazones. En una ocasión yo me recuerdo, igual que esta hermana, yo estaba cuidando a los niños en la iglesia donde me congregaba y de repente empezaron a llorar todos. Una orquesta bien bonita. ¿Ustedes saben cómo es eso? Más bonita que acá. Y cuando empiezan a llorar, yo estaba pasando muchas situaciones y pruebas. Mis niños estaban pequeños y yo me acuerdo que yo también me puse a llorar. Nos pusimos en la misma sintonía, en el mismo tono. Ahí sí no me desafiné para nada. Pero Dios miraba la intención de mi corazón. Y aunque estaba pasando luchas y pruebas, pero yo le dije al Señor, mi vida te la entrego, mi vida es tuya, haz con ella lo que quieras, aunque me duela, aunque pase el proceso del barro por el horno. Señor, ayúdame, no me desampares, no me dejes sola. Señor, sosténme de tu mano, por favor, guárdame. Pero si me agarraba yo quejando y lamentando, duré como 2 años después que me había convertido a Cristo, que para mí mis oraciones era el lamento y el llanto. Y me dice Dios, es que tú no sabes quién eres. Tú ya no eres la misma. Tú ahora eres una hija. Tú, en la relación que yo tenía en la comunión con el Espíritu Santo, el Señor me empezó a hablar. Y fue cuando yo entendí que esa autoridad que Dios me había dado, esa autoridad misma también era para que yo llevara a cabo los cambios, los que yo no podía, en lo que yo era débil, en lo que a mí se me hacía difícil, a través de esa autoridad que se me había entregado, a través de la sangre del Cordero, a través de la palabra que es la espada, a través del Espíritu Santo que me consuela, que me redarguye, que me enseña. Entonces entendí que si yo quiero autoridad de parte de Dios, entonces también tengo que aplicarlo para mi propia vida. Porque a veces tenemos autoridad, queremos tener autoridad. Diga conmigo, para ser mandones. Pero sabe que no, porque nuestro Señor Jesús dio el ejemplo y le dijo a los discípulos, a los apóstoles, le dijo que si aquel que quería ser grande en el reino, tenía que ser el que le servía a todos. Amén. Sabe que en lo físico, en lo natural,
La materia física, por decirlo así, es la carpeta aquí, la carpet, que todos usamos y pasamos por ella todititos, sin excepción de personas cuando entramos a este lugar. ¿Sí? Es lo más traficado. Amén. Está sirviendo su propósito para lo que fue creado. Y a nosotros a veces se nos olvida cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y en vez de cargar la cruz, se la queremos dar a alguien más. Y le decimos al Señor, eso está muy difícil, yo no puedo. Amén. Pero tiene que haber un cambio en el corazón para que haya frutos que transforman, que revelan que ha habido una transformación de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no puedo decir en su totalidad o en su plenitud que Dios me ha cambiado, pero no estoy dispuesta a reconocer cuando fallé. Todos fallamos, no hay ninguno que no lo haya hecho. Amén. Les amo, hermanos. Sonría que aún más le ama a Cristo. Dale esa ofrenda a Él que vive y reina para siempre. Una persona, ya para terminar, solamente les voy a dar estos puntos así rapidito. Aquel que tiene autoridad espiritual es una persona que influye con su testimonio. Y no solamente le dice ve, sino que va con la persona. Amén. No solamente le dice cambia, sino que la persona cambia primero. Amén. No solamente organiza y supervisa, pero cuando es necesario también ahora sí que se levanta la camisa, se dobla los pantalones y entra a ese lugar. No porque es el jefe o la jefa o X, quiere decir que, pues a ver cómo le hacen. Vamos a enseñarle a los pastores que se equivocaron, para que habían puesto a esa persona ahí. La dejan o lo dejan ahí a ver si la hace. No, somos un cuerpo de Cristo. Estamos para ayudarnos, no para meternos el piecito a ver cuándo lo vemos caer. No, hermanos. Estamos para edificar. Para que una persona con autoridad espiritual, delegada por Dios, miren, hermanos, hay un punto muy bonito. Sabemos que el que se lleva la gloria siempre y debe de llevarse la gloria es Dios. Pero dice la Escritura que si algún hermano se descarría y tú le traes al redil, wow. Y una persona se reconcilia con Dios, se restaura con Dios, viene con Dios, Él hace una celebración celestial. Celebra a lo grande, sin límites. Amén. Pero luego, ¿se acuerdan de la historia del hijo pródigo y del que estaba ahí, el otro hijo? Empezó a renegar. Y vemos la evidencia y luego decimos, ¿y por qué los pastores le dieron privilegio? Si esa persona se reconcilia con el Señor, si esa persona da fruto. No, pero es que tenía que estar en disciplina unos 5 años, ¿no? Oye, qué exageración. ¿Ah? Una persona que tiene autoridad espiritual y lo maneja correctamente, edificando al prójimo, esa persona le ayuda a él o a ella a llegar al éxito, a la asignación puesta por Dios para esa persona. Que si se equivoca tú estás, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te ayudo? ¿Necesitas ayuda en alguna área? ¿Te puedo ayudar en algo? Yo a veces cuando miraba a los maestros de la escuela dominical de niños, los miraba frustrados o X, les decía, ¿quieres ir a agarrar una botellita de agua? ¿Necesitas ir al baño? Si quieres yo me quedo aquí en lo que tú vas. Pero no, a veces pasan unos por las clases de escuela dominical y ven un caos y pues a ver cómo se la averiguan. A él lo pusieron, a ella la pusieron.
Pero ese no es su caso, amén. No se hace de la vista gorda, sino que atiende con amabilidad, lleva a ese hermano y esa hermana al propósito de la asignación que Dios tiene para él o para ella. Nos ayudamos. Una persona que maneja la autoridad espiritual correctamente comprende, apoya, está ahí para lo que la persona necesite. Ahora, eso no significa que le vas a hacer el trabajo todo el tiempo. Te dice que si, te dice, por ejemplo, que si tú le quieres ayudar a alguien a salir adelante en la vida, no le tienes que hacer todo, sino le tienes que enseñar a cómo hacer. Una persona que tiene autoridad espiritual y lo maneja correctamente, esa persona va a estar ahí en apoyo hasta que esa persona, ese bebé, empiece a gatear, empiece a dar sus pasitos, empiece a caminar. Ya cuando le viera corriendo, no, pues ya no le alcanzaste, ¿verdad? Pero estuviste en ese proceso y Dios va a bendecir tu vida por lo que tú invertiste ahí. Tal vez la persona ni se acuerda de quién eres, ¿sí? Pero Dios sí lo mira todo. Yo le decía a Dios, desde que yo me convertí, y algo personal, que siempre le he pedido a Dios, que mi corazón no cambie hacia Él. Y yo he notado que Dios no ha cambiado nunca conmigo. Y algo personal, un detallito por decirlo así, es que yo le decía a Dios desde que me convertí, sinceramente, bueno, la única que me conoce desde sería Sonia, Luis, mi mamá, pero aún más desde California, por decirlo así. Es de que cuando ellos me conocieron, que ellos les pueden decir, ¿me entiendo, no? Es de que yo no era de perfumes, ni cosas aquí, ni cosas allá. Y desde que me convertí, con decirles que yo no he tenido necesidad ni de comprarme un perfume. En una ocasión ya me quedaba así de poquito. Y Dios me trajo el perfume a través de alguien. Yo no le pedí perfume. A mi esposo es el que le gusta que yo use perfume. Entonces le dije al Señor, bueno, pues por consecuencia de mi esposo, ¿verdad? Yo creo que Él me da perfume. Pero lo que le quiero decir es que yo nunca tuve necesidad de comprar perfumes, ni siquiera de pedirle perfume. Porque nuestra economía era muy fuerte en necesidad cuando nosotros nos convertimos. A nosotros el enemigo nos atacaba fuertemente de una manera sorprendente. Y en esos 2 años fue el proceso que el Señor empezó a hacer en nuestras vidas para confiar en Él en todas las áreas. Si Dios puede hacer eso contigo y conmigo, si Dios te va a proveer, en una ocasión no teníamos nada en la refri y vino alguien a la casa y nos dijo, cada mes le pido al Señor que me dirija de esta ofrenda, y el Señor me dirigió a su casa esta vez. No éramos pastores, porque a veces la gente piensa, es que solamente a los pastores les pasa eso. No, es que todos somos hijos de Dios. En una ocasión no teníamos para pagar la renta y tocó alguien la puerta y nos entregó justo la cantidad que necesitábamos para pagar la renta. Hace más de 20 años. Es que cuando tú decides servir a Dios, Él te recompensa de muchas maneras. Cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha dado autoridad espiritual, es para llevarla a cabo conforme al corazón de Dios. Y para mí en lo personal, es tan importante un pequeñito como otro más grandecito, como un adolescente, como un joven, como un adulto, como un matrimonio. Y a veces en la iglesia
hacemos diferencia, disensiones y maltratamos a los niños. Pero aquí no. Rechazamos, pero aquí no. A veces nos comportamos solo amables y respetuosos, de apariencias. Hermanos, les amo. Les amo con todo mi corazón. De verdad que veo una seriedad. Pero hay que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Hay que amar al Señor. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, tú puedes amar al prójimo. Tú puedes perdonar. Tú puedes pasar por alto las ofensas. Y como dicen, borrón. A veces en el matrimonio nosotros no lo hacemos correctamente, aquellos que estamos casados. Porque a veces nosotros no entendemos que entre las asignaciones que Dios tiene para nuestras vidas, de la Escritura, que cómo puedo decir que yo amo a Dios si al que veo no le puedo. Amén. Entonces, nosotros tenemos autoridad espiritual a diferentes niveles, rangos, en diferentes áreas, pero hay que hacerlo con el amor de Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. Y para los que vienen el jueves todavía les falta.